Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Yo creo, por sobre todas las cosas, que estamos entrando en un terreno en donde el periodismo se está volviendo más necesario que nunca, sobre todo por el exceso de información que hay. Si uno tiende a homogeneizarse, a encajar y a meterse en la máquina, se pierde uno. Y realmente ahí es cuando se pierde el futuro. Uno no tiene que dejar de explorarse a sí mismo. Él pasó por el periodismo gráfico, la televisión, los documentales y la literatura de ficción. Eddie Fite es periodista y su curiosidad lo ha llevado desde muy temprano por distintos formatos que le permiten expresar sus preguntas y buscar las respuestas. ¿Cómo se sigue aprendiendo fuera de la escuela? ¿Qué rol tiene la comunicación en los tiempos que corren? Bienvenidas y bienvenidos a esta atrapante charla. Bueno, soy Eddie Fite. Siempre me costó mucho definirme. Últimamente encontré en lo que me cuesta definirme cierta virtud. Y de hecho, a partir de ahí empecé a tratar de evitar la definición de lo que soy, porque muchas veces exploto más la indefinición que las categorías a donde puedo caer. En términos generales, creo que soy escritor de nacimiento, iba a decir. Quiero decir, tengo como el reflejo permanente de escribir lo que siento, lo que me pasa y lo que quiero contar. Y a partir de ahí empecé a buscar como fuentes laborales de las que pudiera sacar una capitalización de mi instinto natural por la escritura. Y cuando digo natural siempre lo pongo como entre muchísimos paréntesis, porque creo que tenía algo internamente y solamente un psicólogo lo pudo destapar y a los 8 años descubrí que podía ser más feliz si escribía cosas. Y a partir de ahí arrancó mi carrera, a partir de que un psicólogo a los 8 me dijera que se podía escribir, que a los 8 me parecía algo ridículo y me parecía una tarea escolar, y creo que eso soy, un entusiasta. Pero nada más ni nada menos. Hola Eddie, gracias por tu tiempo. Y vos sabés que escuchándote completo parte de mi primera pregunta. Vi una carrera en tan pocos años de vida, pero tan rica y tan ecléctica, vinculado con temas vinculados con la investigación, pero también con el arte, con un enorme grado de sensibilidad. Mi pregunta como educador es, ¿qué lugar ocupa en vos, en tu vida y en tu persona la curiosidad? Porque sin conocerte, lo que digo es, además de esta vocación por el escribir, me parece que tiene que haber un espíritu, una actitud de mucha curiosidad en vos para hacer este recorrido tan diverso y rico, ¿no? Sí, está bueno que planteas que antes de la escritura está la curiosidad como motor de cualquier cosa. No sabría explicar bien cómo funcionan y cuáles son como las cosas que me hacen mover la nariz a la hora de ir olfateando y caminando como un perro en la calle, pero definitivamente hay ciertas cosas como de un abanico muy variado que en algún punto, por lo general, tienen que ver con las cosas que me reflejan, las problemáticas que me atravesaron, las que me hacen mover la nariz. Es como que voy buscando y digo, che, por ahí, contando esto, hay otras personas que pueden entenderme mejor. Y creo que mi curiosidad va pasando por ahí, por encontrar como excusas para hablar de mí, sería. Trato siempre después insólitamente de yo no estar en las conversaciones que genero y de que se converse de las historias. Pero creo que soy una persona muy curiosa. Creo que yo me doy cuenta que estoy vivo cuando siento la curiosidad y a la vez detecto la depresión, que es un fantasma contra, no sé si es un fantasma, pero algo contra lo que combato, trato de tener lejos, o por lo menos saber qué forma tiene la depresión, que eso es cuando se me apagan los motores, nada más ni nada menos, no por cargarlo de algo patológico. Y me doy cuenta cómo estoy a nivel salud mental por la curiosidad. ¿Por qué tan curioso me estoy sintiendo? Por si estoy buscando y si estoy encontrando. Encontrar siempre está en un segundo lugar. Para mí siempre es más buscar. Uno busca y siempre encuentra, pero hay que estar bien de ánimo. Y yo me doy cuenta que cuando desaparece la curiosidad, algo me está pasando. Ese algo no suele ser mucho más que la frustración, ¿no? Que a veces opaca todo lo otro. Pero sin lugar a dudas que es la curiosidad el motor de cualquier cosa que emprenda. En esa línea, Eddie, pregunto, vos ves que te encendés, ¿qué te inspira?
porque cuando uno te mira o mira lo que vos producís, lo que vos te inspirás, es muy diverso. Yo te conocí más profundamente cuando vos hiciste el informe Madagascar. Y ahí encontré una persona que no solamente estaba haciendo un relato, un recorrido, un informe periodístico, estaba llegando a situaciones humanas, de la historia del padre Opeka, pero también de personas, y hablabas de vos. Entonces digo, después encontré una recurrencia en tus producciones en donde siempre está lo humano, siempre está la diversidad, donde siempre está los tagueados. Entonces digo, ¿qué te inspira a vos para producir, para movilizarte, para generar un informe cuando sos vos el que puede decidir eso, ¿no? Porque hablamos de curiosidad, pero la inspiración, aquel motor que también te lleva a decir, esto es contable, ¿por dónde pasa? Yo creo que en mi laburo, si yo puedo lograr en la otra persona lo que la historia me produjo a mí, estoy bien. Lo que me desvela a mí es la trascendencia, ¿no? En términos de... Es muy caótico todo lo que habitamos, somos ni siquiera un grano de arena en una inmensidad terrible, la vida es absolutamente fugaz y todo parece efímero. Y creo que me enloquecen, y no es una exageración, esas historias que yo creo que están dotadas como de cierta inmortalidad. Como que hay personas, hay historias, siempre separo, para mí hay individuos y colectivos, son las dos cosas que trabajo. Muchas veces lo colectivo, hay un individuo que lo está disparando, como decías el caso del padre Opeka y su fundación en Madagascar, y yo creo que ahí está lo humano, ¿viste? Como la resistencia a todo. Creo que incluso mis historias están atravesadas por eso, por la resistencia y por la trascendencia, me imagino yo. Yo creo que resistir infinitamente necesariamente conlleva trascendencia. No creo que ninguna persona que resista todo lo que se enfrenta no pueda trascender. Y trascender es quedarse por la mayor cantidad de tiempo posible en la memoria colectiva. Puede no ser dejar un libro, puede no ser dejar una película, puede no dejar nada. Y a mí lo que me pasa cuando busco historias es digo, che, esto no puede quedar en el olvido, esto no puede como perder el grado de trascendencia que efectivamente veo que tiene. Y me desespero por decir, che, ¿ustedes entienden lo que está diciendo esta historia? Lo que nos está transmitiendo, o lo que podés agarrar de esta historia si te sentás a escucharla, el empujón para la vida que podés agarrar si escuchás que este ser humano o estos seres humanos hicieron tal y tal, a pesar de tal y tal, y lograron tal y tal. Y por ahí es eso, hermano, por ahí esa obra puede quedar en la nada, o si uno le aplica como su narrativa, y en este caso como lo que me gusta a mí, como su pluma y su visión, la podés llevar a otro lado. Entonces a mí es como que me gusta mucho eso, como encontrar historias trascendentes y ver si se las puede dotar como de la narrativa necesaria para ser inmortales. Suena como mucho todo, pero es un ejercicio que yo hago hasta con pavadas. Digo, no necesariamente tienen que ser como historias súper grandes. Y creo que es eso lo que me desvela. O sea, es, Eddie, que cuando te escucho, pienso que la definición que vos estás dando, y como educador lo digo, es el desafío que tiene la educación y los maestros. Porque la educación más tradicional tenía prescripto qué había que decir y qué esperaba que el alumno dijera, y si lo decía de la misma manera que lo dije yo, estaba bien. Ahora, cuando vos como educador te sentís como una persona que va a trascender la vida de esas personas con la cual estás, que sos alguien que muestra un camino, no que vas a dar una verdad revelada, que vas a mostrar un pedacito, pero que cada cosa que cuentes puede ser absolutamente trascendente. O sea, nosotros en la red que he fundado hablamos de dejar huella. Yo creo que la educación tiene ese gran legado, ¿no? De dejar huellas y no marcas, no heridas, ¿no? Y el docente que va a hablar sobre un árbol, si solo va a decir lo que dice un libro, la pregunta es ¿para qué vino a la escuela? Si hoy lo tenés en YouTube, lo puedo tener en el libro, puedo salir a mi casa. Ahora, si estoy hablando de un árbol y tengo un árbol enfrente y no voy, no lo toco, no lo escalo, no me pregunto, no escucho las preguntas que hay sobre eso, no genero esa sensibilidad de la que estás hablando. Yo si tuviera que hashtaguear tu conversación, estoy escuchando a una persona curiosa, una persona sensible, una persona que se inspira, pero que a partir de eso piensa cómo impactar en la vida de otros. Entonces me pregunto, ¿en cuánto el sistema educativo más tradicional esto lo permitió en tu vida o fue una búsqueda personal tuya? Lo que sos hoy, ¿la escuela te ayudó a esto o tuviste que abrirte puertas y ventanas a las patadas? No, creo que efectivamente tuve una experiencia escolar bastante particular yo, en un colegio privado, de una clase social me refiero, a la que yo no pertenecía, digamos. Crecí en Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense, que es un lugar a donde cuando yo crecía explotó inmobiliariamente y quedé rodeado de personas que vivían una realidad que era muy distante a la mía, muy distante. A mí
no me faltaba nada de lo esencial, ni de lo vital, ni amor, me refiero que por lo general es la ausencia que más uno más padece. Por suerte siempre eso me sobró, pero después faltaban cosas que los demás tenían. Y eso, mientras uno se desarrolla, es una marca, ¿no? Porque te hace ser distinto y todo lo que te hace ser distinto en la infancia no es como de grande que sí, che, por suerte yo soy distinto a los demás y lo pones en valor. En una época crítica como es la preadolescencia o el fin de la infancia y demás, ser distinto es una especie de estigma. Y yo creo que en realidad siempre a los centros educativos y a donde asistí, siempre fui en búsqueda de algo que no sabía bien qué era. Y aula donde me senté, no importa el tiempo, creo que me quedé ahí hasta decir, hasta acá llegó lo mío, como acá agarré lo que tenía que agarrar. No soy una persona particularmente formada, eso es algo de lo que no me enorgullezco. A mí me encantaría poder presentarme como hacer másters, hacer doctorados, poder ir a universidades y decir, no, yo estudié acá y soy licenciado en tal. Eso es algo que no pude hacer por la carrera que elegí o por lo que era, quizá. No pude ir a la universidad, tenía que trabajar y en algún momento llegué a sentir hasta que era como una pérdida de tiempo porque me daba cuenta que mi oficio, como el de un carpintero, precisaba de maestros, obvio era algo que no veía, y yo pensaba que era una cuestión de, bueno, de sentarse a moldear madera y trabajar y darle, y que de eso salía y que yo por ahí, mis profesores o profesoras los podía encontrar en el ejercicio de mi oficio. Y esa idea soberbia, pero bueno, propia de mi edad, me fue llevando por un lado. En el colegio creo que hice lo mismo, fui un alumno muy hábil en la relación con mis superiores, me refiero a los maestros. Supe mostrar interés en las cosas que me interesaban y yo soy, cuando había algo que me despertaba curiosidad y la podía encontrar, y profesores rápidamente se dan cuenta de mi curiosidad y de lo loco que me volvían ciertas cosas que por ahí al resto no le despertaban curiosidad. Esa distinción me hizo ser un alumno que por ahí no le daba demasiada bola al estudio, pero sí con las cosas que lo enganchaban, explotaba. Yo me volvía loco con la historia, me volvía loco con la literatura, me volvía loco con los ejercicios literarios. Tuve, de hecho, un profesor que me marcó mucho, que fue el que me inició en realidad en mi camino profesional. Yo creo que tendría 13 años cuando lo conocí, Martín. Era un tipo es un tipo con el que sigo en contacto todavía y permanentemente le agradezco. Tenía como paralelo a su laburo como maestro de primeros años del secundario, un fanzine en donde se publicaban historias de bandas que estaban como emergentes de la zona norte. A mí me gustaba mucho la música y yo siempre quería hablar con los que tocaban. Primero quería entrar gratis a los recitales y segundo me interesaba mucho esta diferencia que se generaba desde los que estaban arriba del escenario, ¿no? Yo quería estar con los que estaban arriba del escenario y saber qué pensaban, cómo habían empezado, buscando espejos, ¿viste? Saber que por ahí, de repente, los que se habían colgado una guitarra habían estado en el mismo lugar que yo. Y bueno, así un día le ofrecí, le digo, che, pero yo puedo escribir, digo, ¿qué hace falta? Y me dice, mirá, mostrame qué escribís y vamos trabajándolo paralelo a la actividad colegial. Y ahí en lo que sí me obsesioné con el oficio de contar cosas. Y esa es una herramienta que agarré desde el colegio. No me condicionó mucho porque después no pude salir de ese vicio, de experimentar y narrar lo que había experimentado, pero creo que se lo debo a la educación. En paralelo me apareció mucho más de chico, a los 8 años, un psicólogo que me dijo, mirá, si vos estás angustiado, por ahí te sirve mucho más ver tu angustia en algún lugar, entonces escribí tus angustias en un diario, tus angustias o tus alegrías, y te va a ayudar a como ponerte en perspectiva de tu vida, como que lo único que necesita uno muchas veces es perspectiva de lo que le está sucediendo, solamente para entender, después del entendimiento salen otras cosas. Y haciendo ejercicios de, hola querido diario, ahí aprendí el valor de la escritura, aprendí a formatear lo que escribí, después cuando apareció una persona que tenía una revista, che, ¿cómo se escribe para la revista? Y me dijo, bueno, esto que haces en un diario y contás cómo fuiste a un recital, lo tenés que hacer para la revista. Enchufé esas dos cosas y hoy sigo viviendo de esa conexión que establecí entre el psicólogo y un profesor de comunicación. Bueno, gente que te ayudó y que te salvó y que te mostró caminos, pero también tenés una enorme cuota de autodidacta. Y me quería retomar algo que decías, cuando decías no me enorgullezco, pero yo creo que más allá de tu propio recorrido, hay algo que identifica más que a tu generación, a la generación que ya te sigue, porque sos joven, pero ya tenés una generación más joven por delante, ¿no? Que es esta idea de la educación on demand. De la misma manera que se consume, ¿no? Y hay consumos culturales on demand. Cuando yo era chico, siempre digo, para ver la televisión veía lo que la televisión me ofrecía. Me sentaba frente a la televisión y había lo que había. Pero vos empezaste a curiosear esto de voy en busca de lo que me atrae y lo que me llama la atención, lejos de
desacreditar lo académico, la formación, las acreditaciones, es muy interesante esto que vos mencionás de yo salía a buscar lo que me movilizaba, y hoy en día cualquier persona, incluso sin estar formado formalmente, entre comillas, puede estar al alcance de cualquier cantidad de información de las mejores referentes del mundo por su propia cuenta y ser un autodidacta. Y vos hoy además sos productor de esos contenidos. O sea, yo podría decir, aprendo más que en la escuela siguiendo un podcast, un canal de YouTube. Puedo elegir cuál es mi propio camino de formación, que sin desacreditar lo otro es una realidad de hoy. Entonces, los consumos culturales, para ligarlo con la educación, hoy que sos un generador de contenidos culturales y un buscador de esto, ¿cómo es esta idea del cambio cultural, esta cultura más joven que tiene que ver con salgo en búsqueda de lo que me atrae, y esto me termina perfilando también mi propia vocación profesional? Porque cuando hablo de un currículum, hoy me interesan las acreditaciones, pero a mí me interesa más lo que experimenté. Y vos en ese eclecticismo sos un modelo de lo que hoy tiende a ser un joven buscando y curioseando, o como decías vos, moviendo la nariz en pos de algo. El que tiene 20, hay algo que lo tiene que movilizar. Yo creo que muchas veces es la escuela, con una actitud emprendedora, curiosa, motivante, de conocete, como te dijo el psicólogo, conocete, escribí, practica música, haz algo que te haga conocerte para disparar hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa con los consumos culturales streameados, ¿no? Esto de decir, yo on demand elijo por dónde ir. ¿Cómo lo ves vos? Es lo que está pasando, creo que en todos los planos, desde la producción a donde uno lo quiera llevar, creo que puede ser como por un lado aterrador o por otro lado como muy esperanzador. Digo, porque vos en este campo del que estás hablando, incluso la cantidad de cosas que han pasado en los últimos 5 años, me animo a decir, y lo llevo al debate por ahí que se pone demasiado específico, pero por el que está atravesado la industria en la que trabajo, que es la inteligencia artificial. Digo, por citar algo que parece como una conversación de vanguardia, cuando ya no lo es. O sea, hay un sector que elige pintar la conversación sobre la inteligencia artificial como algo a futuro, cuando en definitiva es algo que está pasando con una velocidad que ahí sí da vértigo. Me nace por muchos lugares como mucha prudencia a la hora de ponerme como ejemplo, porque yo creo que antes de utilizarme como ejemplo, yo creo que hay una palabra en la que vos decías que a mí me parece elemental, que es el autoconocimiento. Que yo lo ato necesariamente a la terapia porque fue en el lugar donde me conocí a mí mismo, ¿no? Aunque suene extraño ponerlo de esa manera. Yo creo que un futuro mejor es probable con personas mirándose seriamente hacia adentro. Y hablo de personas porque hoy una persona de 14 años tiene acceso probablemente a más información de la que yo tengo ahora a mis casi 40, 36 por ser preciso. Hoy la información, cuando decimos que está al alcance de la mano, es una frase pava que yo cuando escucho que alguien me dice eso lo dejo de escuchar inmediatamente, pero la verdad es que no hace falta lo que me hizo falta a mí cuando empecé a trabajar de periodista, que siempre establezco esto cuando hablo con alumnos y demás, que es mi camino analógico, ¿no? En la carrera yo empecé a trabajar de periodista cuando las redes sociales no existían, cuando Facebook era una especie de gag, de chiste interno, de estudiantes universitarios en Estados Unidos que pertenecían a centros educativos y que si te llegaba una invitación podías formar parte de esta red. Entonces yo cuando tenía que salir a trabajar de periodista necesitaba teléfonos fijos a los cuales llamar, las guías telefónicas y buscar nombres, ir a golpear puertas, convencer a las personas en el palier de la casa de que me hablaran, ir a ver el escenario donde todo transcurría. Y eso a la vez después me daba la herramienta de, bueno, cuando yo llegaba a la redacción, fui a tal barrio, en Quilmes, por ejemplo, y el barrio es así y asá, y había perros correteando por ahí, y un perro se montó sobre otro, y cuando estaba tocando el timbre se acercó un vecino y me dijo tal cosa y me contó la realidad del barrio, y después salió, y yo ya tenía una historia, ¿no? Por haber ido al lugar y por haber salido del escritorio. Hoy por hoy ya no necesito hacer mi trabajo así, no necesito ir al lugar, a la persona puedo llegar, si busco el nombre, mal que mal, es bastante difícil que lo pueda llegar a cualquier persona en el planeta. Empecé con esta cosa de los 6 grados de separación, que fue algo que a mí me partió la cabeza de que estás atado a cualquier persona. Entonces dije, claro, si estamos a 6 grados de separación de cualquiera, es muy sencillo llegar a esta persona a través de internet. Solamente necesito tener más información de la persona como para poder llegar de forma más efectiva. Si hay muchos nombres de esa persona, habrá que llamar a muchas personas, a muchas Silvias Rodríguez para saber cuál es la mía. Entonces empecé a perder un poco todo el terreno analógico que tanto enriquecía lo que a mí me diferenciaba de
de mis compañeros y compañeras de redacción era que iba y lo que le sumaba a mi historia era lo que había visto y vivido, la experiencia, ¿no? No la navegación digital. Esto no quita que con exclusiva navegación digital vos no puedas hacer algo valioso. Y yo creo que ahí hay un proceso de autoconocimiento, como hay tantas herramientas, es como ir a un tenedor libre, ¿no? Yo odio los tenedores libres. No hay lugar que me tiente más que llegar a un lugar y ver, bueno, acá hay carne asada, acá hay milanesas, acá hay pastas, acá hay papas fritas, acá hay ensaladas. Y si vos ves un plato mío cuando voy a un tenedor libre, es un desastre. Agarro todo lo que me gusta. No tiene forma. Es como ir a un supermercado sin una lista. Si vos vas a un supermercado sin lista de lo que necesitas, te puedes pasar 10 horas en el supermercado recorriendo toda la góndola, viendo a ver qué buscabas y qué te faltaba. Yo creo que es un trabajo muy grande de la lista, de qué soy, de qué me gusta hacer, de qué se supone que yo podría hacer con mis intereses y mis habilidades, de qué hago habitualmente y de qué me doy cuenta que no es trabajo, de qué actividades yo hago que no las siento desarrolladas trabajosamente. Y creo que a partir de ahí uno puede empezar a buscar herramientas. Digo, pará, no, sí, si yo cuando hago esto y estoy juntando autitos, me gusta coleccionarlos, y la verdad que empecé a conocer las autopartes de los autos de colección, y después empecé a hacer mis propios autos, o hice una colección grande. Digo, después cualquier cosa se puede volver un oficio hoy por hoy, porque lo que ha habilitado la hiperconexión es que haya mercado para cualquier interés, desde el fetichismo hasta lo que se te ocurra. Pero creo que en esta variedad extrema que hay de oferta, es muy difícil hallarse a uno mismo y perderse, y caer en la frustración, en la depresión, que son problemas de los que yo no dejo de hablar, porque creo que hoy son graves y creo que mañana se van a profundizar. Creo que el acceso a las redes sociales y estar sometidos al éxito de los demás permanentemente es muy doloroso, y sobre todo para una persona que no tiene herramientas para darse cuenta de que no debería estar viendo la realidad de esa manera, y de que las realidades que se plasman en redes sociales son plásticas. Y que uno, si tuviera ganas, si supiera construir ese discurso, podría mostrarlo de la misma manera. Yo creo que sí, que la hiperconexión y la sobreinformación que hay genera muchísima ansiedad, muchísima depresión producida por las frustraciones que se acumulan en esa ansiedad. Y creo que es tiempo de parar la pelota y de que cada persona se conozca a sí misma antes de salir a nadar las peligrosísimas aguas de Internet, que pueden significarte todo eso, es decir, che, vos estás acá y no sos nada, y que te sientas que no sos nada. Y creo que todas las personas son algo, y que hay una gran historia atrás de cada persona, y vuelvo a lo del principio, de que yo realmente creo que puedo hacer un documental de cada persona que esté viva. Ese tipo, mi locura, es decir, todas las historias son grandes. Pero bueno, en este contexto en donde hay millones y miles, infinita cantidad de historias, es muy difícil que alguien no se ponga alguien se ponga el valor y no prospere. Eddie, pensaba mientras te escuchaba recién esto del autoconocimiento como un valor esencial. Yo creo que una deuda pendiente que tuvo durante décadas la escuela fue esa, porque la escuela tendió a la homogeneización en un mundo heterogéneo. Entonces, cuando uno se autoconoce, pero además también está en un contexto en donde ser distinto o ser personal no es raro, sino que tiene que ver con una definición, me parece importante, y vuelvo a un trabajo de los que hiciste vos cuando hablabas de un mundo sin etiquetas, ¿no? Cuando hablamos de diversidad como un valor humano y partir de la diversidad como una construcción colectiva que te permite desde lo diferente hacer algo común y que no tengamos que homogeneizar, es parte de la tarea de una escuela o de una educación que yo llamo innovadora, en donde no pretenda que todos hagan al mismo tiempo, de la misma manera, les guste lo mismo, lo hagan a la misma edad, sino que se autodescubran, que adquieran herramientas y habilidades para un mundo incierto, que no saben cuál es, pero que se va a completar con el afuera. La escuela durante años era, vas a ser un ciudadano el día que salgas del sistema educativo, pero sos un ciudadano el día que naciste. Entonces, ¿qué pasa con ese ciudadano que pone cara de interesado en una escuela donde no le interesa nada, pero que lo que le interesa es estar navegando por mundos que su propio maestro no sabe que existen, y que ese niño es un apasionado, ¿no? Y que la escuela por ahí le pone la etiqueta, es desinteresado. Y vos decís, ¿es desinteresado según para qué? Porque la verdad que este chico sabe, no sé, de manga muchísimo, es poco comprometido, y yo no sé que los fines de semana por ahí está haciendo trabajo social con su familia. No es curioso, y en realidad le genera curiosidad algunas cuestiones. Entonces me parece que lo diverso y el no etiquetamiento es algo que la sociedad tiene que tender. Muchas veces la educación llega tarde a las movidas sociales. Entonces, ¿nos contás un poco más de
de qué hablas vos cuando hablas de un mundo sin etiquetas? Yo creo que sí, que como efectivamente decís, caíamos. Y entiendo que la educación sigue funcionando de la misma manera que como la que atravesé yo, no sé cuánto se habrán transformado los procesos. No sé, cuando yo iba al colegio, la notebook, la tablet, el mismo celular eran dispositivos que no existían. Entonces desconozco las transformaciones que ha habido en ese sentido dentro de las aulas en general. Sí entiendo por sobrinos, familias y demás, de ver chicos y chicas que van al colegio hoy, que el proceso sigue de la misma manera, que hay como una especie de mensaje universal para átomos muy distintos entre sí, y creo que eso no es efectivo. Yo sí recuerdo que sentía todas las clases como un peso hasta que llegaban aquellas clases en las que yo decía, Dios mío, ¿por qué todo el resto de las materias no son como esta que me está haciendo calentar la cabeza, ¿no? Cuando sentís que te arranca a centrifugar el cráneo. Y es lindo cuando alguien te genera eso, y decís, che, ¿cómo sigue? Se me ocurre que debería ir el mundo educativo hacia algo mucho más particular. Entiendo la dificultad de abarcar un grupo de forma heterogénea porque no son las soluciones que puedo dar. Sí, efectivamente, creo que, como te decía, el camino del autoconocimiento de cada alumno y sobre todo de parte institucional, entender cuáles son los seres humanos que están manejando en las aulas, de dónde vienen, en dónde fueron formados. No es lo mismo un hijo o hija que fue formado dentro de un sector más empresarial que otro que viene de un lugar como más técnico o más industrial, con otro que viene de una familia como un poco más bohemia o artística. Creo que por ahí se puede seguir manejando una idea de homogeneización, pero siempre y cuando esa homogeneización sea trabajada. Si vos armás grupos de chicos y chicas que son así y asá y están movilizados por mayoritariamente estas ramas de la educación. Por ejemplo, yo cuando me llegó en su momento un sistema educativo que fracasó rotundamente y nos lo comunicaron a nosotros en el colegio, que fue el polimodal, yo salí del colegio sin saber matemáticas, yo no sé dividir ni por una ni por dos, no sé las tablas, no por vago, no se me enseñó. Hoy por hoy no es un limitante. Digo, yo me causa gracia de que a mí me empiezan a hablar de números y de presupuestos hoy frente a las producciones, y las personas con las que trabajo en equipo saben que yo no puedo tocar números porque no tengo la capacidad de pensar de forma abstracta. Y eso es una verdad graciosa, pero verdad. Yo veo números y corro. Entonces creo que si se quiere seguir apuntando a grupos heterogéneos con un mensaje que no sea necesariamente adaptado, en todo caso hay que trabajar bajo qué paraguas se va a unificar cada aula, ¿no? Pero bueno, creo que me meto en terrenos que desconozco. A ver, yo creo que la buena noticia es que en muchos lugares del mundo la diversidad está en muchas aulas, no en la mayoría. El sistema más tradicional sigue siendo lo que vos conocés. Yo siempre digo que el desafío para los adultos, sean padres o quienes crían o los docentes, es romper el propio paradigma educativo para decir que hay algo distinto para hacer. Creo que esta es una de las bisagras generacionales, ¿no? Pero cada vez más en educación hay interés por generar primero la centralidad del alumno. Cuando hablamos de la centralidad del alumno es que realmente sea un protagonista de sus aprendizajes, generar aprendizajes vibrantes, desarrollar habilidades de ganas de aprender toda la vida, y que no siempre los mismos 30 niños, 200 días al año, sentados en el mismo lugar, mirando para el mismo lado y haciendo las mismas cosas, es el modelo. Esto se rompió, lo intentamos romper muchos. Y ahí es donde también me pregunto, en esa diversidad, ¿cuántas fuentes tiene un niño, una niña, un joven, un adolescente a lo largo de su vida? Y ahí en tu área me pregunto, el rol del periodismo, el rol de la cultura, el rol de los contenidos no escolarizados, cuán importantes son y qué feedback tenés vos de otros ámbitos que no son los escolares, en donde uno deja esa huella y esa marca de la que hablábamos al principio. El periodismo, la cultura, el acervo, el cómo puede ser parte de la formación, me permito decirlo entre comillas, o de la curiosidad de esos niños y de esos jóvenes, y que están por fuera de un sistema, sino que es ese recorrido personal. ¿Cuál es tu feedback al respecto? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te dicen los chicos? Yo creo, por sobre todas las cosas, que estamos entrando en un terreno en donde el periodismo se está volviendo más necesario que nunca, sobre todo por el exceso de información que hay. Empiezan a hacer cada vez más falta curadores. Digo, creo que en la curación está el futuro. Ante el exceso de ofertas de todo, culturales y demás, hacen falta filtros humanos, no algorítmicos, no filtros de Spotify o de Netflix o de la plataforma o de YouTube que a uno se le puede ocurrir, que también son homogeneizantes como la educación, ¿no?
Los algoritmos trabajan un poco eso, decir, bueno, vos sos así, entonces te vamos a mostrar esto y te vamos a profundizar a vos y a tus intereses. Y ahí de repente te encontrás con otro problema, que es lo grave que se vuelve todo cuando vos quedás rodeado de cosas como vos. Que si a vos te sigue mostrando solamente lo que te interesa y lo que te interesó, quedás absolutamente vetado de por ahí perderte efectivamente el contenido que te puede cambiar la vida. Eso es un problema. También me parece que es el problema que yo le veo a cómo podría decir yo que debería ser la educación. Yo diría, bueno, con las cosas que manejo y las industrias como las conozco, digo, ¿por qué no algoritmizar la educación y que efectivamente los intereses del alumnado se puedan conocer pormenorizadamente como hoy se conoce a una persona a la hora de brindarle publicidad? Porque a nosotros pensamos que Internet y las redes sociales son gratuitas, pero no son gratuitas, uno las está pagando con su información personal y no hace falta saber tu nombre y tu apellido para saber quién sos. Yo puedo llegar perfectamente a una persona, yo, sin ser un experto, ni un super hacker, ni nada, solamente con las cookies, con esta información que Internet almacena de cada uno. Uno podría decir entonces, bueno, se puede conocer a cada alumno o alumna a través de sus consumos digitales y de esta manera establecer grupos de chicos que compartan universos y de esa manera generar una educación que acompañe los intereses de cada uno. Y ahí yo digo, bueno, pero la puta, te estás perdiendo así la apertura a lo nuevo. Vas a condenar a una persona a lo que es desde muy chica. Desde muy chica va a quedar condicionada a los intereses que tuvo quizás hasta los 9, 10 años. ¿Qué fue de los intereses nuestros a los 9 o 10 años? Yo a los 10 años, bueno, no quiero universalizar mi ejemplo porque yo de chico me enseñaron una herramienta que dije quiero ser escritor. Y ahí dejé atrás el astronauta y el jugador de fútbol. Dije, acá está mi oficio. Pero ¿qué pasa en los casos en los que la herramienta no llegó a tiempo? Entonces yo tengo mucho miedo. O donde se transparentaron historias, ¿no? O donde alguien fue transparente para mucha gente, porque no lo pidió. O sea, a mí me gusta usar la imagen de los sistemas y las organizaciones y la educación en general tiene que propender a que nadie sea transparente, a que no pase por la vida sin ser visto. Y vos decís, bueno, yo fui visto, a mí me dijeron, a mí me mostraron una herramienta, pero el que nadie sea transparente, me encanta la imagen y yo la uso mucho, la idea del curador en todos los sentidos, ¿no? El curador es aquel que elige y sabe combinar sin saber de todo, pero puede elegir. Y si puedes elegir para tu vida. Y eso es parte de lo que también tiene que ser un docente, que tiene que ser un periodista, de lo que hay, que cada vez es más infinito. Incluso, como decías antes, con la inteligencia artificial, yo voy a promptear y voy a pedir algo, pero tengo que elegir de si aquello me representa o no. No voy a hacer un trabajo de corte y pegue. Entonces digo, el curador es el concepto de alguien activo, alguien curioso, alguien con ganas y alguien que puede seguir eligiendo. Y esto me parece que es algo central de tu propio relato de vida. Sí, a mí me enseñaron, siempre escuché mientras me formaba en el periodismo y demás, que el periodista es un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Que no es otra cosa que para mí la descripción de un parlanchín, de un ignorante. Quiero decir, es una persona que te puede hablar de cualquier cosa con la misma facilidad y soltura. Y es un poco eso, pero si uno se queda con el vaso lleno de esa descripción, en realidad es una persona que de alguna manera ha trotado distintas áreas y ese trote y ese recorrido le da la posibilidad de poder curar, justamente, que es la palabra que termina apareciendo en la conversación. Pero yo casualmente, a pesar de que vivo de hablar, cada vez tengo más miedo de hablar y de aseverar cosas. Tiene ese plan de todo relativo y cortarse la lengua para no hablar más, porque todo puede ser sometido a cierta relatividad. Pero bueno, no deja de ser una perspectiva personal. Bueno, Eddie, para ir cerrando y agradeciéndote el tiempo y expresándote mi admiración por tu forma de pensar, por tu forma de transmitirlo, pero sobre todo porque dejas puertas abiertas y no dejas aseveraciones absolutas. Eso es por miedoso. Me gustaría que le dejes un mensaje a los Eddies y las Eddies de 8, 10 años que alguna vez alguien miró y le dijo ¿por qué no te pones a escribir? Y si bien no los conoces y no les puedes dar ideas o consejos, sí cuáles son aquellas habilidades o aquellas herramientas que deben cargar en su mochila. A mí me gusta mucho pensar la educación como un viaje y generar viajeros, nómades. Entonces digo, ¿qué no debería dejar de tener hoy un niño, una niña, un joven que empieza a recorrer la vida, cada vez por ahí en su casa, en el colegio, pero después el día de mañana va a ser un viajero como vos? ¿Qué recomendación, qué sugerencia le das de no dejes de tener en tu mochila qué para la vida? La rareza. Yo creo que a mí siempre me aterró ser normal, después de haber crecido, ¿no? Obviamente padecí lo que padecí mientras crecía y después me volví un
un militante de lo raro, de que realmente muchas veces lo que nos hace llorar, lo que nos hace angustiar, lo que nos tiene mal, eso que uno dice, che, no encajo, creo que es algo celebrable. Yo creo que es muy celebrable el no encajar. Hay un mensaje esperanzador ahí porque realmente uno va a vivir de esas rarezas si sabe explotarlas. Si uno tiende a homogeneizarse, a encajar y a meterse en la máquina, se pierde uno. Y realmente ahí es cuando se pierde el futuro. Uno no tiene que dejar de explorarse a sí mismo. Y esto no es buscar cosas nuevas adentro. Es decir, qué me gusta, qué no, por qué soy así, por qué me tomo las cosas de esta manera, qué escucho, qué hago que no hacen los demás. Y muchas veces la rareza, uno podría decir este mensaje de forma mucho más ñoña y decir, che, loco, sos especial. ¿Me entendés? Y mirar a los ojos. Pero a nadie le entra, nadie se va a creer que es especial. Nadie, bueno, por lo menos en estas instancias de formación. Yo creo que es mucho más fácil sentirse raro, distinto y estar angustiado por eso. Creo que es mucho más habitual, sobre todo en un mundo donde abrís internet y son todos iguales, todos se sacan la foto de la misma manera, todos escuchan lo mismo, todos leen lo mismo, si es que leen lo mismo, todos están haciendo desafíos malísimos en internet para ver quién se pega la cachetada más grande, quién hace la pavada más notoria. Y yo también crecí en ese ambiente, pero me parece que hay que celebrar la rareza de uno, hay que salir. Yo, por ejemplo, mis tatuajes y mis cicatrices, yo no le tengo miedo a las cicatrices, nunca le tuve miedo a una marca de la cantidad de granos que tuve en la cara, ni al exceso de peso que tenía, ni nada, porque sabía que por ahí atrás de eso estaba yo y que yo era así, y que atrás de cada marca, que después fueron tatuajes y demás, estaba lo que en principio me hacía sentir raro, pero que después me volvía especial, que me dio el rencor en su momento para escribir lo que escribí, que estaba repleto de rencor, pero por suerte pude hacer de mi rencor y mi enojo con la situación algo que era valioso, que era de repente todo el odio que sentía internamente se terminó volviendo el origen de mi carrera. Y es feo el odio, y es feo el rencor, y es feo ser un resentido como yo supe ser, pero de verdad lo pude administrar diciendo, che, pará, yo estoy enojado con esta gente porque yo no quiero ser como ellos. Entonces, ¿qué hago con lo que quiero ser como yo? Bueno, pará, puedo escribir así, así, y puedo escribir libros en donde a esta gente que detesto le pasa esto y lo otro, y me creé mundos de fantasía en donde terminaba de escribir y me iba, hola mamá, hola papá, y estaba bien, estaba liviano, porque realmente entendía que era lo que me perturbaba. Entonces, para mí hay que celebrar las rarezas individuales de cada uno, de cada una, trabajarlas y llegar a un pormenor de bueno, yo soy así. Muchas veces, fíjate que hasta la astrología funciona tan universalmente porque la gente empieza a encontrar definiciones. No, esto no es un discurso contra la astrología, ni mucho menos. Bueno, yo soy así porque soy de Tauro. No, vos no sos así porque sos de Tauro. Vos por eso sos así porque sos el hermano menor y la atención la recibiste de esta manera y esta la otra, o por ahí porque tus viejos se separaron y vos quedaste en esta situación. Yo creo que analizarse y autoconocerse te va a hacer decir lo mismo que la gente está orgullosa de decir, no, yo soy de Tauro. No, vos no sos de Tauro como tú eres de Tauro. Vos sos así, vos solo, y está buenísimo. Entonces explotalo y fíjate qué mierda podés hacer con eso, porque seguramente algo podés hacer. Porque toda la gente que explotó sus rarezas a algo llegó. Tal cual. La verdad me encanta esta reflexión como cierre, esta idea de no temer a ser distinto, saber que somos seres únicos, pero que siendo únicos podemos y debemos, y la gran característica del ser humano es vivir en comunidad, ¿no? Vivir con el otro, mirando al otro, conviviendo, aprendiendo del otro, aportándole algo, y que nadie está solo, nadie puede estar solo, aunque en esas diferencias lo complementario siempre va a enriquecer a las sociedades. Así que yo quiero agradecerte, dejarte para vos que dejes un saludo, agradecerte tu tiempo. Como lo dije al principio, antes de presentarte, la cantidad de elementos producidos por vos son inspiradores, son entusiasmantes y de un enorme aprendizaje. Esto que te decía antes, el aprendizaje no escolar está en muchos otros lugares, como en producciones que vos hacés. Así que agradecértelo, mandarte un abrazo grande y dejar abierta la puerta para quizás otras conversaciones o para que mucha otra gente que seguramente te conozca perfiles que hoy, al menos yo, aprendí a ver en vos. Gracias, Eddie. Gracias a vos. Para mí no deja de ser... Lo hago exclusivamente de una forma como también muy egoísta porque me hace bien también. Es muy lindo que te escuchen, sobre todo viniendo de esta red, de vos, Darío, que obviamente me ocupé de hacer lo propio y de averiguar sobre tu laburo y demás, que para mí es muy mayor y me hace la diferencia en el día que digas lo que decís y estar acá también. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur
que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.